nuestra academia trajo a nuestra sede en marzo de 2013 una propuesta de adaptación al cambio global a través de un conjunto de un portafolio de proyectos. Y esa charla dio o sea, fue el nacimiento formal en la FICMAN de lo que hoy conocemos como el Programa de Cambio Climático. Un espacio académico reconocido que convoca el apoyo de investigadores a título personal y a centros de investigación nacionales para documentar la producción en el país. Y aquí voy a hacer tres reseñas que quizás Lelis no recuerda, pero que eran los objetivos de su presentación ese día de marzo del 2013. Uno, que el país se enrumbara a la creación de una red de estudios integrados sobre sistemas naturales y construidos, que contribuyera a la formulación e implementación de políticas públicas sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación y orientara y apoyara en el diseño de la Agenda Nacional sobre Cambio Global. Esto último aún es un propósito por concretar. Pero lo que quería resaltar aquí es que esos tres objetivos que Lelis planteó en esa oportunidad, pues ya se han concretado a través de nuestro programa de cambio climático, lo cual pues es algo muy positivo. Bueno, ya entrando de lleno en lo que va a ser el tema de la conferencia, del seminario, que es evaluación de las curvas de intensidad, duración y frecuencia de la precipitación bajo cambio climático en cuencas de escala local. Lo que quería comentar es que precisamente esas curvas y pues, por supuesto Leli va a desarrollar quizás la parte de matemática, yo solamente voy a hablar como un usuario terciario, son representaciones que nos permiten hacer relaciones fundamentales entre la lluvia, ¿okay?, entre varias condiciones de la lluvia, su intensidad, su duración y su frecuencia. Esos son datos importantes para la formulación de modelos de simulación climática o modelos de simulación hidroclimática que luego alimentan a los escenarios de cambio climático. Para nosotros que trabajamos, como es mi caso, como un usuario terciario de esa información, es fundamental asistir hoy a una conferencia o un seminario que nos va a dar luces acerca de lo que hay detrás de esos datos que nosotros usamos y que son tan útiles para la toma de decisiones en aspectos que tienen que ver con el clima y principalmente con el manejo de las cuencas hidrográficas. Entonces, Lelis, sin más, retomo el inicio, te doy el espacio para que, por favor, nos des tu seminario. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por la presentación y a todos por asistir y por invitarme. Agradezco de verdad estar aquí, me parece una oportunidad excelente. Eh, Quisiera hablarles de este trabajo porque fue un trabajo que hicimos en conjunto con un estudiante que tuve hace un par de años. Se llama Muyuan Xu. Él ahora es estudiante, fue estudiante de maestría, ahora está haciendo su doctorado en Canadá. Y el profesor José Rafael Córdoba, que todos conocen, profesor de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central, retirado, fue mi profesor en la maestría de Estadística y Recursos Hídricos en la Universidad Simón Bolívar y ahora colaboradores y colegas, y bueno, siempre me encanta trabajar con José Rafael. Y este trabajo fue una investigación aparte que hicimos como una contribución a un estudio que era una propuesta para la adaptación de las curvas de intensidad, duración, frecuencia en una cuenca pequeña en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Creo que sí, ok, perfecto. Esta es la agenda de la charla de hoy. Les voy a hablar un poco de, bueno, por qué son importantes las curvas de intensidad, duración, frecuencia, cómo tratamos el problema del el impacto del cambio climático y adaptamos
lo que vamos a llamar la ecuación uno, que es la ecuación que calcula el factor de corrección para las intensidades de la precipitación extrema, y que utiliza un factor de escalamiento para la precipitación que depende de una relación física muy importante que se llama la relación de Clausius-Clapeyron. ¿Y en qué se relaciona o cómo se relaciona esta ecuación con el estudio que queremos realizar? Les voy a describir los datos que utilizamos, la metodología y los resultados y la discusión y las conclusiones. En la discusión estoy haciendo también un estudio comparativo con Champaign, Illinois, porque los resultados que obtuvimos fueron muy interesantes y nos llamó mucho la atención y queríamos comparar con una localidad que está en el hemisferio norte y que efectivamente es muy diferente. Esta es la agenda, les estaba hablando sobre la agenda. Sí, Ok, ahora sí. Ok. sí, Perfecto. Ajá, ahora, ¿la ven? Ok, estamos hablando de curvas de intensidad, duración, frecuencia, entonces eh, vale definir esos tres términos. Uno es la intensidad, que sería la tasa de lluvia promedio para una duración específica de interés. Cuando hablamos duración, estamos hablando de la duración de un evento de precipitación que puede ser de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 6 horas, etcétera. Frecuencia, estamos hablando de cuán frecuentes son los eventos de una duración e intensidad específicos y esto es muy importante para la planificación. Entonces, generalmente esto se mide con el muy conocido término de periodos de retorno. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, o mira este gráfico que tiene en el eje de las X las distintas duraciones de precipitación, desde 5 minutos hasta 1 hora, perdón, hasta un día, y luego tiene la intensidad en milímetros por hora, entonces cada una de estas curvas representa una frecuencia diferente. La frecuencia de 1 en 2 años, o sea, o 2 años de periodo de retorno en promedio, serían eventos que son bastante comunes y años, y la última curva que sería una frecuencia de 1 en 100 años o en promedio, o un periodo de retorno de 100 años, sería un evento raro, digámoslo así. Eh, para mostrarles un ejemplo, esto es un trabajo, estamos también tomando mucha información de un trabajo que nos inspiró para esta investigación, que es el trabajo de Martel y otros, publicado en el Journal de Ingeniería Hidrológica en el año 2021, donde ellos hacen una recopilación muy interesante y una revisión, digamos que es una especie de artículo review, con mucha información que me parece que nos sirvió de referencia para nuestro trabajo. Y por ejemplo, es un gráfico que ellos muestran de la curva de intensidad, duración, frecuencia en el aeropuerto de Montreal. Y de nuevo tenemos en una escala logarítmica la intensidad de la precipitación en milímetros por hora con respecto a la duración. El valor más bajo acá es el valor de un periodo de retorno de 2 años para la lluvia diaria, ¿verdad? Entonces este sería el valor más bajo de esta, de este conjunto de líneas rectas que realmente son curvas porque estamos en escala logarítmica. Eh, este diagrama solamente, bueno, que también presentan Martel y sus colegas, es un diagrama que realmente es, bueno, bastante complicado, pero un poco lo que quiere expresar es eh, cuál es el objetivo de poder, déjame ver aquí, ok. ¿Cuál es el objetivo de poder hacer una planificación en donde uno realmente pueda minimizar los costos de inversión en infraestructura eh, bajo condiciones de cambio climático, diseñar, o sea, entonces digamos, el balance entre el diseño para eventos que son bastante frecuentes y eventos que son raros o de periodos de retorno altos, y la posibilidad de hacer una inversión que
minimice los costos y, por supuesto, minimice los costos a futuro también. Entonces, un poco esta línea verde que está aquí. No voy a explicar el gráfico en detalle porque es complicado, pero la idea es un poco esa, ¿no? Cómo considerar los impactos del cambio climático en los costos de infraestructura a futuro. Eh, Justamente, ¿cuál es el problema que se tiene? El problema es que hay una gran cantidad de fuentes de incertidumbre en las proyecciones de lluvia extrema. ¿Cuáles son estas fuentes de incertidumbre? Bueno, primero, tomar una decisión sobre cuáles escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero se van a considerar. Ahora, eh, en el reporte número 6 del panel intergubernamental de cambio climático, lo que se refiere a los SSP o Shared Socioeconomic Pathways, son distintas trayectorias de desarrollo socioeconómico a futuro que consideran ciertas decisiones socioeconómicas y toman en cuenta las concentraciones de las emisiones de los gases de efecto de invernadero. La segunda fuente de incertidumbre son qué modelos utilizar para esas proyecciones futuras. Hay una gama de modelos. Tenemos los modelos climáticos globales que son ampliamente utilizados. Hay una gran cantidad de bases de datos de las cuales uno puede disponer de esta información abierta. Tienen un problema con la resolución espacial. Son modelos de una resolución muy gruesa que no parametrizan, por ejemplo, por procesos convectivos, que son los procesos importantes para tomar en cuenta la lluvia extrema. Una mejoría sobre estos modelos son los modelos regionales, que tienen una escala mucho más pequeña de quizás entre 15 20 kilómetros en comparación con 50 100 kilómetros para los modelos climáticos globales. Y una nueva generación de modelos que son los que se llaman Convection Permitting Climate Models o CPMs, que están disponibles. Claro que son modelos complejos, requieren mucho más recursos computacionales. No están disponibles las salidas de estos modelos sino para un grupo muy reducido de regiones y estudios, por lo que no es difícil cuando uno va a hacer un estudio local poder disponer de esta información. Después, ¿cuál es la otra fuente de incertidumbre? La variabilidad climática interna, que uno la ve representada cuando utiliza y analiza toda esta información de todos los modelos climáticos y ve que a pesar de que las ecuaciones, digamos, las leyes físicas que utilizan son comunes a todos, por supuesto, diferencias en tipos de parametrización que utilizan para el suelo, la vegetación, el océano, etcétera. Siempre hay una gran variabilidad, por lo cual se recomienda siempre utilizar lo que se llaman los multi-member ensembles, que serían múltiples salidas, por ejemplo, de un mismo modelo para distintas condiciones de borde y condiciones iniciales, o utilizar múltiples salidas de múltiples modelos, ¿no? Que es lo que vamos a hacer nosotros en esta investigación. Luego por ejemplo, si uno utiliza los Global Climate Models, que realmente son los que están mayormente disponibles, como lo vamos a ver en el trabajo nuestro, no fue tan difícil obtener la información. Uno siempre tiene que estar pendiente de que estos modelos tengan una reducción de escala apropiada, lo que se llama, hayan sido filtrados por un método que se llama el downscaling. Hay distintas maneras de hacerlo. Usar modelos regionales es una manera. Y que hayan tenido un post-procesamiento, por ejemplo, para corregir sesgos importantes, que los hay, los puede haber. Entonces, todos estos son fuentes de incertidumbre con las cuales uno tiene que lidiar para este tipo de análisis y tomar en cuenta. Esta lámina simplemente también tomada de Martel, les digo, este paper que es muy importante, es simplemente un resumen de una síntesis de 58 estudios hechos sobre lluvia máxima a nivel, por ejemplo, el porcentaje de estudios hechos
para los distintos continentes. Aquí tenemos, por supuesto, en América del Sur siempre una proporción pequeña. Ojalá que podamos mejorar esto. Estoy segura que sí va a pasar. El porcentaje de estudios que utiliza, por ejemplo, modelos globales, por supuesto, siempre es mayor. Que utiliza modelos regionales un poco menor, pero los modelos regionales ya también están suficientemente disponibles. Y en mucha menor proporción los modelos CPM, que realmente serían los ideales para el estudiar lluvia extrema, pero que están muy pocos disponibles para hacer un trabajo de investigación abierto. Los porcentajes de estudios que reportan que hay efectivamente un impacto, perdón, un impacto o un incremento en los extremos de precipitación, 100%. Hay un grupo importante de estudios, 52%, que dice que los mayores cambios van a estar en los eventos con mayor periodo de retorno o eventos más raros. Y otro porcentaje importante de estudio que dice que los mayores cambios van a estar en los eventos a una escala subdiaria, es decir, lluvia horaria, lluvia cada 6 horas, lluvia cada 12 horas, etc. Eh, Efectivamente, los estudios, casi todos, utilizan un ensamble de múltiples modelos, que es efectivamente lo que vamos a hacer nosotros también. Y es lo que se recomienda. Ahora, la modificación de las curvas de IDF, porque, o sea, hay primero la necesidad de modificar estas curvas. Generalmente, en muchos lugares se utilizan curvas que están basadas en datos que no son tan recientes. Y efectivamente, si uno quiere hacer planificación para el futuro, pues tiene que enfrentarse con el hecho de que estas curvas hay que modificarlas para tomar en cuenta un proceso que no es estacionario como el proceso de precipitación o la ocurrencia de precipitación y la precipitación extrema. Entonces, hay diversas estrategias que están planteadas en la literatura y que toman en cuenta el clima futuro, pero que lo hacen de diversas maneras. Entonces, hay un grupo de autores que propone un porcentaje de aumento constante, es decir, utilizar un factor de corrección constante para todas las duraciones, intensidades y frecuencias. Después hay otro grupo de autores que dice vamos a aplicar un porcentaje adaptativo, que dependa de varios factores, por ejemplo, la temperatura local, que dependa de la frecuencia de la lluvia. Eso es otro grupo. Y luego hay otro grupo de investigadores que recomienda aplicar un porcentaje de aumento en la intensidad de la precipitación extrema basado en las proyecciones que se tengan localmente para el aumento de la temperatura. Y este enfoque es el que sigue la relación de Clausius-Clapeyron, que propone que haya una corrección de la intensidad de referencia a multiplicarse por este factor de corrección, que incluye aquí coeficiente de escalamiento para la precipitación extrema y que está elevado al cambio de temperatura local. Y este sería el factor de corrección que se utilizaría para una intensidad de precipitación determinada, de duración y periodo de retorno determinado, y que me daría la intensidad futura. Entonces, ese factor de corrección se aplicaría a las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Ok, déjenme, ok. Ahora bien, esta ecuación se propone que esta ecuación sea modificada tomando en cuenta varios aspectos. Primero, que hay digamos, hay una gran cantidad de estudios que sugieren que para periodos de retorno mayores que 2 años, quizás sea necesario hacer un ajuste mayor. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación, que es la misma que antes, pero ahora un poco refiriéndonos a la intensidad futura para una duración determinada D y un periodo de retorno determinado T. Entonces tenemos la intensidad de referencia, que debería ser
modificada por este factor F sub t, que es un factor de ajuste para el periodo de retorno. Este factor sería mayor o igual que uno si los periodos de retorno son mayores que 2 años. También un factor de corrección que toma en cuenta la duración de la precipitación, tomando en cuenta de que duraciones subdiarias podrían tener un mayor incremento en la intensidad. Entonces, este factor F sub D sería igual o mayor que uno para esas duraciones menores de 24 horas, que son la escala subdiaria. Y luego este factor acá, que digamos estaba en la ecuación anterior, pero que ahora tenemos acá un factor de escala para la precipitación correspondiente a la lluvia de una duración diaria de 24 horas y un periodo de retorno de 2 años. Entonces, los autores proponen esta modificación, y este factor de escala que está acá para la precipitación es el factor de escala que está basado en la relación de Clausius-Clapeyron. Y es el factor que dice cuál es o cómo se debe afectar o cómo va a cambiar la precipitación por unidad de cambio o por unidad de calentamiento, o por grado centígrado. Entonces, las unidades de este factor están en porcentaje de cambio de precipitación por grado de calentamiento. Y la relación, ¿qué tiene que ver eso con este trabajo? Y tiene que ver con lo siguiente, que para la aplicación de esta ecuación de modificación de las curvas de intensidad, duración, frecuencia y el factor que se va a utilizar en la ecuación, este factor que está aquí para el escalamiento de la precipitación extrema, hay una gran cantidad de propuestas, ¿no? Casi muchas de ellas siguen justamente la relación de Clausius-Clapeyron, y la relación de Clausius-Clapeyron dice que generalmente se toma como un incremento de 7% de aumento de la precipitación por grado de calentamiento que se tenga en la temperatura media de la localidad. Hay otros, por ejemplo, en Australia, el Australian Rainfall Runoff Guidelines sigue, no toma el 7% como tal, toma un valor mucho más pequeño, 5% de aumento por grado Celsius de calentamiento, 5% de aumento en la precipitación por grado Celsius de calentamiento. Muchos otros autores simplemente se quedan con la relación propuesta por la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es 7% de aumento en la precipitación por grado de calentamiento. Por supuesto que esto está basado en el concepto físico de que, o el fundamento teórico de este incremento es que efectivamente a mayor temperatura ambiental, una mayor temperatura produce un aumento de la presión de vapor de agua, lo cual implica que hay una mayor capacidad de almacenamiento de vapor de agua en la atmósfera, lo cual implicaría que hay una mayor cantidad de agua precipitable por grado de calentamiento en la atmosférico. Esto también fue reportado, por ejemplo, en el IPCC del 2007. Uno puede leer cosas como la siguiente: la capacidad de almacenamiento de agua en la atmósfera aumenta en un 7% por cada grado centígrado de aumento de la temperatura. Y esto básicamente es la relación Clausius-Clapeyron, cuyo fundamento teórico no la voy a explicar acá, pero nosotros lo que hicimos fue un poco, volvimos a estas ecuaciones, a la derivación de esa relación, y bueno, para poder entender de dónde salía el 7%, y efectivamente ese valor está allí. Bueno, después les doy la referencia que está incluida como apéndice de esa publicación. Entonces, claro, nosotros ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? El objetivo de nuestro trabajo fue no realmente creernos en la universalidad de este 7% en la tasa de aumento de precipitación, sino más bien tratar de nosotros mismos calcular
este porcentaje y ver efectivamente si coincide con lo que la relación de Clausius-Clapeyron para una localidad específica, ¿no? Entonces, también porque hay que tener en cuenta, según algunos autores y algunas publicaciones que están citadas también por allí, que nosotros revisamos, que en alguna localidad puede haber lo que se llama una relación super CC, o sea, super Clausius-Clapeyron, es decir, una tasa de aumento en la precipitación mayor que el 7% por unidad de grado centígrado de calentamiento. O puede haber todo lo contrario, una condición sub-CC, que puede, que sería una disminución del porcentaje de precipitación por causa de una disminución de la humedad relativa a unas temperaturas altas. Y esto lo cita a este autor en este trabajo que al final tengo en la lista de referencia. Entonces, como les digo, nuestro estudio fue un poco validar esta información para una localidad, para una cuenca pequeña en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y hacer un estudio comparado. Y dado que obtuvimos unos resultados sorprendentes para nosotros, hicimos entonces un análisis comparativo con la ciudad de Urbana Champaign, Illinois. Bueno, ¿cómo se hizo el cálculo? Entonces ya les explico un poco aquí el resumen de cómo se hizo este cálculo y qué datos se utilizaron. Tomamos las proyecciones de los modelos climáticos globales, ISMs. Estos son los datos de los modelos CMIP6 o Couple Model Intercomparison Project para el sexto reporte del IPCC, es decir, de donde están eh, las contribuciones de todos los centros de modelado, de modelización climática, cada uno con sus modelos respectivos y entonces sus simulaciones eh, para distintos SSPs y distintas simulaciones, muchas veces varios miembros para un mismo modelo o simulaciones de muchos modelos. Nosotros en particular tomamos la versión del el conjunto de datos que se llama Next GDDP CMIP6 Dataset. Aquí les pongo el link, porque este conjunto estos datos ya tienen un postprocesamiento, como les comentaba anteriormente, una fuente de la incertidumbre tiene que ver con esto. Estos son modelos GSM que han sido reducidos de escala, o sea, han pasado por un proceso de downscaling y también un proceso de corrección de sesgo. Entonces, en total fueron 35 modelos globales climáticos a nivel diario. Los datos están, hay una disponibilidad de 5 escenarios. Uno de ellos es el escenario histórico, y los otros 4 son los escenarios, los distintos SP o Shared Socioeconomic Pathway de escenarios, o se denominan SSP1 2.6, SSP2 4.5, SSP3 7.0 y 8.5. Estos 2.6, 4.5, 7.0 y 8.5 es el forzamiento radiativo que está medido en energía por unidad de área, en vatios por metro cuadrado, es decir, es el exceso de energía absorbida por la superficie terrestre como consecuencia de un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero. Para el periodo histórico, consideramos 30 años de datos diarios desde el año 1981 y 2010, porque efectivamente siempre hacemos referencia al periodo histórico, y para las proyecciones futuras, aunque están disponibles para todo el siglo XXI, consideramos los últimos 30 años, desde el 2071 hasta el 2100. Ok, estos fueron los datos. Entonces, bueno, ¿cómo se hizo el cálculo de, primero, el factor de escala de la precipitación extrema para la corrección de precipitación extrema? Y después, digamos, este es el componente RSC en la ecuación que les mostré anteriormente, y luego el cálculo del factor de corrección, que es el que va a modificar a la intensidad de la precipitación extrema para un determinado periodo de retorno y duración. Entonces, eh,
el valor de RSC 24.2, ¿verdad? Es decir, vamos a calcular ese factor para una lluvia de 24 horas y 2 años de periodo de retorno. Entonces, lo que se hace es lo siguiente: se toman los datos en el periodo histórico, esos son datos de lluvia diaria, se toma para cada año la lluvia diaria máxima anual. Esto es lo que generalmente se ha codificado como RX1 Day, o sea, lluvia extrema de duración un día. Para este periodo histórico, la vamos a llamar PR1. Y calculamos la mediana porque justamente la mediana coincide con el valor que va a ser excedido 50% de las veces, es decir, el inverso de eso, o sea, digamos, el 50% de las veces uno entre 0.5 me da 2, periodo de retorno 2 años. También calculamos exactamente la mediana de la misma cantidad, lluvia diaria máxima anual para el periodo futuro. Esto lo vamos a llamar PR2. Luego entonces tomamos la temperatura media diaria para el periodo histórico, lo vamos a llamar T1, y la temperatura media diaria para el periodo futuro lo vamos a llamar T2. Y vamos a hacer este cálculo muy sencillo. Es decir, esto lo que es efectivamente es el cambio en la precipitación extrema eh, para lluvia diaria y 2 años de periodo de retorno, multiplicado por 100 con respecto, por supuesto, a la precipitación histórica. Y aquí en el denominador, el cambio en la temperatura, en la temperatura promedio diaria entre el periodo futuro y el periodo histórico. Luego entonces, cuando se tiene este factor, y esto es efectivamente lo que debería dar 7% o sea, por porcentaje por grado centígrado. El factor de corrección correspondiente, que se utiliza luego en la ecuación para modificar las intensidades de las curvas IDF, sería todo este factor, ¿ok? Que está acá. Ok, entonces, bueno, cuando también hicimos tratamos de ver cómo podíamos cuantificar la incertidumbre. Entonces, bueno, eh, como estadística al fin, me gustaría calcular por lo menos los intervalos de confianza y tomar este factor RSC y su factor de corrección asociado y calcular unos intervalos de confianza para esos factores. Entonces, bueno, cómo se hizo eso? Se utilizó una metodología que se llama el método de remuestreo por Bootstrap, y básicamente lo que se hace es un remuestreo de los datos para todos los años, y para cada remuestreo se calcula un valor de RSC, y esto se repite muchas veces. Por ejemplo, lo repetimos 3.000 veces, y la idea es crear una especie de distribución de probabilidad empírica para esos valores, y a partir de esa distribución uno puede determinar los cuantiles, por ejemplo, del 2.5% y del 97.5%, para poder construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces, bueno, ¿cómo luce eso? Vamos a mostrar una representación gráfica de esos resultados. Perdón, que esto está muy pequeñito aquí, ¿no? Pero les explico qué es esto. Todos estos son justamente los RSC, los factores de escalamiento para la precipitación extrema diaria. Aquí tenemos en el eje de las IES los distintos modelos utilizados, ¿verdad? Y el factor de escalamiento en porcentaje por grado centígrado en el eje de las X. Y ustedes acá ven el valor de la mediana y el valor de los intervalos de confianza para cada uno de esos, bueno, tomando en cuenta todo el muestreo, el remuestreo que se hizo para todos los años. Entonces, bueno, acá vemos efectivamente que hay para algunos modelos una gran variabilidad. Este modelo en particular, bueno, al final decidimos eliminarlo del análisis. Primero lo dejamos, pero acá estamos mostrándolo. Aquí tenemos para los distintos escenarios de concentraciones de gases de invernadero 2.6, 4.5, 7.0 y 8.5. Efectivamente, vemos
que algunos modelos producen factores negativos, o sea, sub-CC, condiciones de reducción de la precipitación más que aumento de la precipitación por grado centígrado, mientras que otros modelos tienen valores positivos, ¿no? El 7% estaría, bueno, por ejemplo, si miro este escenario, el 7% estaría como, por ejemplo, por aquí, disculpen que no lo puse en la gráfica, pero por aquí, ¿no? Y hay muchos modelos que, digamos, para el futuro no llegan a ese 7% de cambio, ¿no? Claro, para el escenario más, digamos, el worst case escenario, tenemos valores un poco más altos acá y mucha variabilidad, muchísima variabilidad entre modelos. Efectivamente, yo no estoy presentando los gráficos de lo que yo llamo el espagueti de los modelos, pero está en el paper y lo pueden mirar allí. Es una variabilidad tremenda que hay entre modelos y por eso es importantísimo entender, por ejemplo, qué es lo que están diciendo, porque realmente no es muy fácil cuando queremos sintetizar toda esa información. Entonces, claro, una vez que encontramos el factor de RSC, aquí finalmente ya vamos a poder calcular el factor de corrección, que es el factor de corrección por el cual vamos a modificar las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces, aquí tenemos los resultados, de nuevo, ordenados por modelos para los distintos escenarios. Los distintos paneles son el escenario más sustentable, que es este, y el worst case escenario, que es este, ¿no? Y vemos, bueno, en este caso, valores que, digamos, están menores son valores menores que uno, otros un poco ya más, digamos, cercanos a uno. Pero por supuesto que vemos acá, de nuevo, en el caso el peor escenario, vemos de nuevo una gran variabilidad y bueno, valores, por ejemplo, aquí, por ejemplo, muchos valores alrededor de, qué sé yo, 1.1, 1.15, es decir, habría que incrementar esa intensidad un 10%, un 15%, dependiendo, ¿no? Pero vean la diferencia que hay para los distintos modelos. Esto es, perdón, me olvidé de enfatizar que estos son los datos de Barranquilla, Colombia. Pero claro, otra manera de poder sintetizar toda esa información, bueno, es hacer una tablita resumen un poquito más, digamos, con menos información, pero que de todas maneras deja abierta una gran pregunta sobre el tema de la incertidumbre. Y es la tabla de resumen del factor de escalamiento para la precipitación, la mediana, por ejemplo, tomando en cuenta todos los modelos. Como verán, no es un valor que esté cercano al 7%, como lo dice la relación Clausius-Clapeyron. Aquí tenemos 1.06 para este escenario, tenemos 3.26 para este otro escenario. Aquí incluso tenemos una reducción para este escenario que es de mayor concentración de emisiones, y este otro escenario que es una reducción con respecto incluso a este escenario, que es un escenario que es más o menos mild, o sea que no es tan malo. Y luego el factor de corrección, vemos en general, bueno, pues habría que corregir las curvas de intensidad, duración, frecuencia por un factor de este tamaño, es decir, modificarlas un 3%, un 7%, un 2%, un 5%, es decir, no sugieren valores mucho más altos que eso. Sin embargo, vean, por ejemplo, acá digamos, este rango de variabilidad, ¿no? Desde un caso sub-CC hasta un caso super-CC. Ok, entonces, bueno, dados estos resultados, dijimos, bueno, vamos a intentar otra localidad, vamos a hacerlo en la localidad de Urbana-Champaign, donde estoy viviendo en este momento, para que tengan una idea. Bueno, estamos al sur de Chicago, más o menos unas 2 horas y media en carro al sur. Y bueno, acá eh, eh,
digamos, les muestro otra manera de presentar los resultados para Barranquilla, Colombia. Esta figura la he debido poner antes, pero bueno. Para Barranquilla, Colombia, les muestro aquí los resultados intermedios, porque para calcular el factor de corrección final, que es el factor que uno le aplicaría a las curvas de intensidad, duración, frecuencia, uno tiene primero que calcular el incremento de temperatura. Después tiene que calcular el cambio en la tasa de precipitación, eso es lo que va en el numerador. Esto va en el denominador para calcular el factor de escala, que es este. ¿Ok? Como verán acá, el factor de escala no está cerca. O sea, si vemos las medianas, que son las líneas horizontales de estos diagramas de caja, los diagramas de caja representan toda la variabilidad entre los modelos. Aquí vemos, por ejemplo, algunos valores extremos para esos modelos que están realmente muy fuera del resto, es decir, uno los consideraría como outliers. Pero algo que nos llamó muchísimo la atención fue este comportamiento. El cambio de temperatura no tiene un comportamiento como el que uno esperaría de que hay un mayor cambio de temperatura a medida que aumenta las concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, aquí tenemos una disminución, luego tenemos un aumento, luego tenemos una disminución. En cambio, al porcentaje de cambio de la precipitación, bueno, vemos, no hay mucha diferencia entre estos dos escenarios. Luego hay una reducción para este escenario, luego hay un aumento para este escenario, pero con mucha mayor variabilidad en estos dos escenarios. Y el factor de escala para la precipitación que debería seguir el Clausius-Clapeyron, la relación de Clausius-Clapeyron, pues no la sigue. Este es el comportamiento, no está bastante más, es mucho menor que 7% y casi cercano a un caso de reducción de precipitación para algunos modelos. Y el factor de escalamiento que se utilizaría para la modificación de las curvas IDF, pues estos son los resultados y esta es la variabilidad que me dan las distintas salidas de los modelos, de los múltiples modelos. Y estos son los resultados para Champaign, Illinois, en donde uno sí realmente mira acá que en cuanto al cambio en temperatura, se ve un aumento en el cambio de temperatura con respecto al periodo histórico que va increciendo con las concentraciones de gases de efecto invernadero, que es lo que uno esperaría. Este es el comportamiento que uno realmente tiene en el esquema mental de lo que es el impacto del efecto invernadero. Y en el caso de los cambios de precipitación, también vemos que hay un incremento en la tasa de precipitación cuando aumenta la concentración de gases de efecto de invernadero, es decir, vamos del escenario más sustentable al escenario menos sustentable. En este caso, el factor de escalamiento está muy cercano, si o sea, claro, vemos la línea de la mediana de los diagramas de caja y vemos que especialmente para estos dos escenarios acá, los primeros dos que son los más sustentables, el valor de la mediana de este factor de escalamiento está muy cerca del 7%. Se reduce un poco cuando estamos hablando de estos dos escenarios más extremos, pero efectivamente hay un factor, el factor de escalamiento va aumentando a medida que aumentan o digamos, a medida que se ponen más difíciles los escenarios de desarrollo socioeconómico en términos de concentraciones de gases de efecto invernadero. Bueno, un poco para poder discutir por qué tipo de resultados se presentan en una localidad como por ejemplo Barranquilla, Colombia. Si uno se va, por ejemplo, al Atlas del IPCC y mira acá los valores, la tasa de cambio de la precipitación máxima diaria, justamente la cantidad RX1 de un día,
Con respecto a un periodo de referencia que es este, que no es el mismo que nosotros usamos, ojo, pero simplemente uno ve que zonas como Barranquilla, que está por aquí, efectivamente son zonas en donde hay un mayor desacuerdo entre los modelos. Entonces, son las zonas que están rayadas acá. Mientras que, bueno, por ejemplo, en Illinois, pues eso no pasa, ¿no? Bueno, y con esto creo que termino. Simplemente las conclusiones muy sencillas de este trabajo es que nuestros resultados sugieren que el factor de escala del 7% de la relación Clausius-Clepeyron no es aplicable no era aplicable a nuestra localidad de estudio y que si uno entonces se guía por este factor y lo utiliza para las modificaciones de la curva de intensidad, duración, frecuencia, probablemente va a tener un factor de escalamiento mucho mayor que implicaría en términos de inversión y costos de infraestructura futura, pues una mayor inversión de la que a lo mejor sería necesaria. Y bueno, y por eso es recomendable llevar a cabo investigaciones específicas que permitan determinar estos factores de corrección localmente. El trabajo del que les estoy hablando está publicado acá en este, en este link. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, acá tengo la lista de referencias que apoyan este trabajo. Y al final, justamente una visita a la relación de Clausius-Clepeyron, que bueno, no les vamos a explicar, pero acá está la relación del 7% por grado de incremento de temperatura. Ok, muchas gracias. Veo que por ahí hay una pregunta. Ok. Muchísimas gracias, Leli. Bueno, excelente. Ujú, Para mí, como dije al principio, como usuario terciario de la salida de todos estos modelos, pues realmente resulta una información de gran valor. Vamos a comenzar con las preguntas y después entonces damos pie para mayores comentarios. Aquí hay una pregunta formulada por Jesús Augusto Gómez que dice, la precipitación de referencia es la obtenida en el modelo aplicado como resultado de un determinado escenario. sí, la precipitación de referencia, estamos hablando de la simulación histórica, son datos simulados. Sí, es una excelente pregunta porque quiero aclarar que no hicimos en este trabajo, no era el objetivo, o sea, que es un objetivo, por supuesto, importantísimo, que es el poder validar con datos históricos locales, poder, por ejemplo, seleccionar los modelos climáticos que mejor representen la distribución de probabilidad histórica de la precipitación, temperatura, etcétera. Eso no lo hicimos, ¿ok? Digamos, es un trabajo que sería importantísimo agregar y sería un excelente soporte, pero no, los datos son simulados, todos los datos son simulados. Ujú. Pero yo quisiera, y sí tengo una que me llamó mucho la atención, la no correlación que se observa en el trabajo hecho en Colombia con respecto al que se hicieron en Estados Unidos. Ujú. Entonces, quizás, no sé si ustedes seguramente se dieron cuenta de eso, quizás influye en los resultados el grado de sistematicidad, o sea, el grado de calidad y de frecuencia y de orden sistemático en que se obtienen los datos, en que se registran los datos, la calidad de los equipos que registran los datos, eso también puede influir, porque, bueno, sabemos que, y aquí tengo en mis manos, Ley, seguramente que tú lo recuerdas con mucho cariño, el repositorio de datos hidroclimáticos Hydrox, que si te recuerdas que Sí, siempre lo tengo a mano, un trabajo enorme y enorme, sí, hecho me por trae la Simón mucha Bolívar y nostalgia. la Central. Pero Exacto, sí, aquí.
Sí, aquí dice algo que lo voy a leer. Los datos hidroclimáticos simples son el producto de un proceso de medición por instrumentos y como tal están sujetos a los problemas típicos de cualquier sistema de adquisición de datos. En general, se supone que si se pudiera tener una medida perfecta, la cantidad o valor del mensurando caracterizará a la magnitud particular que se quiere medir. Entonces, en ese sentido, y haciéndola, como estamos comparando bueno, un país que, a pesar de que Colombia tiene muy buen desempeño en términos digamos, registro de datos y de seriedad en términos de su, de su estructura y de sus institutos hidrometeorológicos, bueno, también pues es una realidad que el equipamiento, la formación de recursos humanos y el registro, sobre todo, de estos datos, posiblemente está jugando o está interfiriendo un poco en la salida de los modelos. Entonces, que mi pregunta va a eso. ¿Ustedes tomaron en cuenta esa realidad? Bueno, es que fíjate, como nosotros estamos solamente trabajando con los datos de los modelos, de las salidas de los modelos SM. Es decir, estamos confiando, por supuesto, en que este repositorio de datos que tiene las simulaciones diarias de varias variables climáticas para los distintos modelos, los 35 modelos globales, para los distintos escenarios, incluyendo histórico y los otros factores SSP. Estamos suponiendo que estos datos han tenido un control de calidad, es decir, son datos s- simulados, es decir, estos modelos globales fueron corridos, por ejemplo, en el Hadley Center de UK y están a la disposición de toda la comunidad científica. Tienen ciertos parámetros de almacenamiento, etcétera, para que todo el mundo pueda utilizarlos de la misma forma y digamos, luego tienen un postprocesamiento que implica un proceso de reducción de escala, que ese Ujú. proceso generalmente compara con datos observados para poder hacer una reducción de escala que tenga sentido. Y si hay correcciones de sesgo, pues las correcciones han sido corregidas. Entonces, claro, no entramos en el detalle de nosotros meternos en si efectivamente los datos tienen un control de calidad suficientemente bueno o no, sino que simplemente tomamos esa información y la usamos. Y realmente no fuimos más allá de la parte de control de calidad. Ok. Bueno, otro aspecto que es bien interesante es la Ujú, utilidad que tienen estos análisis, sobre todo tomando en cuenta lo que pusiste en la última lámina, ¿no? ujú, Eh, para la construcción de grandes obras hidráulicas, esta información es fundamental. em, digamos, tener datos precisos sobre las precipitaciones diarias en los lugares donde se planifica la construcción de estas grandes obras, yo diría que es un prerequisito. Es decir, un buen diseño va a estar digamos, asegurado o en el mejor de los casos mejor realizado con confianza, con confiabilidad y que va a servir en la medida en que los datos diarios de por lo menos la zona de influencia de, climática donde se va a construir estas grandes obras, se cuente con esa información. Te lo comento porque nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo de cambio climático en la cuenca del Amazonas. Estamos ujú, evaluando digamos, todas las consideraciones de política pública y que implica proyectos de obras hidráulicas para los 8 países, no los 9, porque
Guyana Francesa no está incluido, um, pero de los 8 países de América Latina, de la cuenca. Y una de las cosas que nos ha llamado más la atención es que en términos de vulnerabilidad ambiental hay una gran diversidad en tanto en cada país, en el área de la cuenca amazónica de cada país y, por supuesto, a nivel de la cuenca completa. Entonces, cuando se invierte o se hacen los estudios de inversión costo-beneficio para la construcción de estas grandes obras, ese se subestima el valor de la información local. Y la información local no siempre está disponible, no siempre se toma, se registra, sino que se trabaja con, como tú lo has comentado, con los grandes modelos de simulación que no pueden, por su misma dimensión, reflejar estas variabilidades a escala local. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer por documentar muy bien el funcionamiento de los sistemas hidroclimáticos en aquellas zonas que requieren realmente inversión de este tipo es una necesidad. Debería ser digamos, un llamado de atención a los gobiernos para que tomen sus decisiones sobre la base de estudios de esta naturaleza, de manera que sus proyectos sean realmente costo efectivos y contribuyan a mejorar la calidad de vida y a no seguir sumando impactos. Eso me parece que es una gran contribución de trabajos de esta naturaleza. Ojalá pudiéramos incorporar una cuenca nuestra, una cuenca de Venezuela. No sé si todavía Jesús Gómez está presente, pero Jesús conoce muy bien eh, tanto las obras hidráulicas como el funcionamiento de nuestras cuencas y seguro que conoce de muchas que ya están bastante caracterizadas desde el punto de vista hidrometeorológico o hidrológico, que pudieran ser susceptibles de escogerse para hacer este tipo de comparaciones. Por favor, profesor Benjamín. Sí, oye, muy bonito trabajo. Muchas gracias, Lelis, por el trabajo. Me contenta muchísimo, realmente de sobremanera, acordarme de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es una ecuación fundamental de la físico-química y me contenta bueno, más todavía que se esté utilizando una relación tan fundamental en estudios climáticos como el que tú has mencionado. Eh, Me da la impresión, porque esa es una ecuación muy fundamental, realmente es una ecuación, bueno, que está en la base, digamos, del pensamiento físico-químico, y obviamente digamos, el cambio climático, las simulaciones, digamos, de precipitaciones, en fin, todos estos asuntos son fenómenos físico-químicos. De hecho, uno de los premios Nobel de química que se dio en los años 80 se le dio a Mario Molina, que es un químico mexicano, que, que estudió en su momento, el estudio no cambio climático, sino la acumulación de fluorocarbonos y la influencia del fluorocarbono en la atmósfera. Pero mucho más recientemente, cuando surgió la epidemia del COVID, fue uno de los primeros que dijo que no era cuestión de lavar con lejía las superficies, sino que sí era cuestión de usar mascarillas, porque el medio, la manera como se propagaba el COVID, y lo hizo a través de estudios y de simulaciones como la que tú acabas de mencionar, de cómo se transmitía la enfermedad a lo largo del mundo, donde él dijo, eso es, digamos, una transmisión que ocurre a través de aerosoles. O sea, el COVID se transmite a través de aerosoles y por lo tanto el uso de mascarilla va a ayudar a contener la pandemia y todo eso. Y apenas se le hizo caso, mira, como 7, 8 meses más tarde de la publicación original de Mario Molina. Él lamentablemente ya falleció durante la pandemia por otras causas, creo, pero digamos no se le hizo suficiente caso y bueno, los virólogos, los médicos, etcétera, como que no entendieron la ecuación de Clausius-Clapeyron.
Así que me contenta mucho que los científicos climáticos sí le estén tomando en cuenta. Sí, a mí Ahora, también me parece una cosa muy, muy, muy bonita. Me parece que hay que ir a como a la base de la comprensión del problema, de la física del problema y de, bueno, de cómo uno hace un poquito de ciencia de datos, pero también con un así es. fundamento físico. Pero mira, mi pregunta específica es hasta qué punto, digamos, la aplicación de esta ecuación y las simulaciones que tú has hecho pueden ser realmente aplicadas a fenómenos locales, ¿no? Porque Ujú, digamos, digamos, la biosfera o la atmósfera, porque también tenemos que, también, no solamente la ecuación de Clausius-Clapeyron, sino otras ecuaciones muy fundamentales como la ley de Henry. Digamos, el reservorio más importante de CO2, por ejemplo, no es la atmósfera. De CO2, digamos, que está intercambiada como en la biosfera, no es la ujú, atmósfera, sino que es el mar. El mar, por lo menos 2 órdenes de magnitud más CO2 almacenado que en la atmósfera. O sea, sí. y eso también tiene mucho que ver con la acción de Clapeyron, pero expresa de otra manera, que es la ley de Henry, que es el equilibrio que se establece si y una fase gaseosa. Ujú, Realmente se puede correlacionar realmente las relaciones que tú mostraste, que se cumplen para Lafayette, pero que no se cumplen para Barranquilla. Porque el sistema realmente termodinámico que tenemos que tomar en cuenta como sistema cerrado es toda la biosfera, no es un pedacito de la biosfera. Entonces, yo claro. creo que en el mapa que tú mencionaste había como que una, digamos, que las precipitaciones habían aumentado muchísimo más en las regiones ecuatoriales que en las regiones, digamos, subtropicales, lo cual Ujú, pudiera tener cierto sentido precisamente por la distribución de temperaturas, y la temperatura es la variable fundamental en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto las variaciones, las variabilidades locales de precipitaciones pueden ser, digamos, sujetas a este tipo de estudios, cuando seguramente la variación de precipitación, digamos, global, sí debería cumplir, digamos, con esa ley? Esa es mi pregunta específica. claro. Sí, bueno, estamos partiendo ya de que estamos usando datos de modelos globales que no son capaces de parametrizar, por ejemplo, procesos convectivos locales, ¿no? Estamos partiendo de esa limitante ya, ¿no? Pero digamos que entre no tener nada y tener, digamos, una herramienta como los modelos climáticos que efectivamente han sido, o bueno, desarrollados por equipos enormes de personas que tienen un fundamento físico altamente probado, que han sido validados en distintos lugares, etcétera, etcétera. Entre eso y no tener nada, pues bueno, uno trata de utilizar lo que está disponible, que es imperfecto, porque efectivamente estos modelos no están diseñados para, por ejemplo, tratar de reproducir un fenómeno de precipitación extrema local, como por ejemplo cualquier fenómeno que podamos pensar que ha ocurrido en Venezuela, como el desastre de Vargas o la tragedia de Limón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ciertamente, y de ahí entonces vuelvo a la acotación que hace Alicia, ¿no? La importancia, ya uno no sabe ni cómo decirlo, tiene tantos años diciéndolo, pero efectivamente eso es un poco eh, gritar al vacío la importancia de los datos locales, es que al final del día es lo que uno llama el ground truth. Y eso es lo que en todas partes del mundo está teniendo, digamos, limitaciones, ¿no? Claro, están los datos
de sensores remotos, tenemos miles de satélites, etcétera, pero es que igual, ¿no? Los satélites necesitan ser calibrados con datos locales y necesitan ser corregidos y tienen sesgo y etcétera, ¿no? Y entonces así uno tenga radares y satélites y todos los datos de sensores remotos, pues esos datos tienen que pasar por un proceso de corrección y al final volvemos al mismo punto, ¿ok? Necesitamos los datos locales para, y claro, los datos locales nos van a ayudar a corroborar efectivamente si lo que los modelos están simulando tiene sentido localmente, porque bueno, digamos, se están dando todas las interacciones, digamos, no están representadas en los modelos, no van a estar, quizás en los modelos CPM que les comenté anteriormente, los modelos que permiten proceso convectivo, quizás estos modelos son mucho mejor en parametrizar esos procesos de alta energía, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es lo que tenemos, hay que usarlo de la mejor manera posible. Hay que tomar en cuenta todas estas fuentes de incertidumbre, hay que cuantificarlas, sobre todo para mí eso es una parte importante. Y la toma de decisiones debe ser hecha con esa premisa por delante. Entonces, bueno, esa es un poco mi respuesta. No te contesté la pregunta porque realmente es difícil. No Sí, hay no, una, pero no hay una respuesta. muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, Leli. Y bueno, y Mm, reitero, digamos, me parece que es bien interesante, digamos, el trabajo que se ujú, realiza porque, bueno, en fin, que es el uso, digamos, de herramientas cuantitativas, rigurosas ujú, en el tratar de entender un problema sumamente complejo como lo es, digamos, el tema de cómo las precipitaciones, cómo el cambio climático afecta las precipitaciones en diferentes partes del mundo. Gracias, Leli. bien, a la orden. Gracias, María Eugenia, Sí, por favor. sí, Lelis. Bueno, en primer lugar, obviamente, felicitaciones. También me encantó tu trabajo y sí, y creo que más o menos con la discusión con Benjamín has respondido un poco mis preguntas, porque una es, uno como ecólogo sabe eso, es un mantra, ¿no? Lo local es más importante y sabe cuán importante cuando uno hace trabajo de campo y está Ujú, precisamente verificando eso, ¿no? Pero claro, para mí fue automático ver que estás comparando trópico con zona templada y precisamente lo que uno tiene que más variabilidad en el trópico son las variaciones diarias, ¿no? Y en esa fórmula está la variación diaria. Entonces yo me pregunto si hicieras esa misma, como tener una réplica de otra zona templada, a ver si se cumple el principio y es que con los trópicos, como la variabilidad es precisamente diaria, tienes un factor allí de variabilidad importante que es lo que te está dando esa incertidumbre y esa cantidad de varianza en los datos de Barranquilla, ¿no? El otro ujú, elemento importante que mencionó Benjamín es, por ejemplo, una ciudad que está cerca a la costa, donde tiene mucha influencia del océano y qué pasa si lo haces en una ciudad como Puerto Ayacucho o bueno, Leticia, pues no más cercana al ujú, Amazonas, etcétera, ¿no? De repente, claro, pero no es la idea que lo hagan ustedes, que se pueda en un futuro, pues de repente utilizando ese modelo de ustedes, irlo replicando en con otras localidades y comparaciones, ¿no? Y bueno, sí, ya para la otra pregunta era con respecto a, fíjate, lo de la importancia de los sensores y de las estaciones climáticas locales. Es por eso que cuando tú presentaste, no me acuerdo qué gráfica, decías, bueno, Suramérica o la zona toda del hemisferio sur estaba como sin datos, ¿no? Es por eso, porque hay menos datos históricos que permiten hacer esas proyecciones. Creo que era lo de la intensidad de la lluvia. No, claro, otra sí, que presentaste anteriormente, no sería recuerdo. esta. Sí, una que decías, bueno, en el hemisferio sur hay poca, ya iremos a eso, y es por eso, por la falta de datos históricos. Claro, digamos, un poco uno como el Atlas del IPCC es bastante bueno, tiene tanta información. Si uno hace este tipo de estudios locales, uno dice, bueno, vamos a ver
cómo comparo con lo que el Atlas del IPCC está tratando de, o bueno, está representando acá, ¿no? Entonces, digamos, esta zona, claro, sabemos que hay un problema de muchos menos datos en ciertas regiones del mundo, pero acá creo que lo que tratan de representar en estas zonas grises es zonas en donde hay una mayor o un menor acuerdo entre las salidas de los modelos climáticos globales. ¿Ok? Perfecto. Es decir, por eso es la importancia de hacer el análisis con múltiples modelos, porque uno piensa, bueno, vamos a ver las proyecciones futuras y vamos a ver cuáles son los impactos del el cambio de la precipitación, el cambio de la temperatura, etcétera, pero ¿con cuántos modelos lo vamos a hacer? Entonces es importante el criterio esto del el multimodal ensemble, porque efectivamente es lo que te permite ver qué variabilidad hay. Honestamente, es asombrosa la variabilidad entre modelos. A veces uno se pregunta, pero ¿qué voy a concluir de aquí? No sé muy bien qué voy a concluir. Y honestamente, es un reto para, digamos, el diseño de obras de infraestructura, etcétera. ¿Con qué factor me voy a quedar? Entonces, bueno, efectivamente no, es algo que hay que seguir investigando, como dices tú, replicando en distintas zonas. Tenemos la idea de que es un trabajo que se puede extender, replicar a distintas zonas. Se puede complementar con validación local de datos históricos, etcétera, ¿no? Para poder entender mejor cuáles son los modelos más robustos para las distintas regiones. Gracias, Leslie. Que de nada. Sí, Ujú. exacto. Antonio está preguntando acá. Sí, Sí, no, bueno, qué bueno oírte, Ley. Gracias, Ah, Antonio. y qué bueno, Alicia, recordar aquella fecha hace ya, wow, unos cuantos años, Hace ¿no? unos cuantos años. Cuando se propuso el programa de cambio climático. Yo el único comentario que tengo que hacer es un comentario político. Ok. Curiosamente, mientras María Eugenia y Alicia y tú están trabajando con cambio climático con las uñas, porque lo estamos haciendo con poco, ah, ah, como digo, con poco, ah, ah, Data. garan- no solamente data, sino con poca convencimiento mundial de que lo que se está haciendo es importante. Bueno, hay fuerzas que están limitando los trabajos, ¿no? Ujú. Y acá en los Estados Unidos se acaba de eliminar ¿no? la agencia que está encargada de la evaluación del ambiente. Y por supuesto, y las universidades le están quitando el dinero que está dedicado a, a este tipo de trabajo. Entonces, bueno, eso por supuesto para nosotros es un, un, un factor preocupante porque no hay el incentivo que podamos utilizar con los estudiantes para que busquen este tipo de herramientas por un lado y de capacidades por el otro para poder ejercer trabajo en un futuro, porque bueno, ¿a dónde iban a trabajar si no es en aquellas agencias grandes que pueden estar soportando este tipo de trabajo? Gracias, Lely, por compartir toda la información y por supuesto será de mucho provecho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, es una preocupación muy grande. La vemos acá cuando converso con las personas, los cortes en financiamiento, etcétera, sobre todo para esta temática. Eh, digamos, hay otros temas que parecen ser más atractivos. Por ejemplo, bueno, el tema de salud. Entonces, bueno, estamos trabajando con salud y cambio climático también, porque nos parece importante. Bueno, más recientemente estoy trabajando con el impacto de las olas de calor en enfermedades relacionadas
con estrés térmico. Y bueno, No. para conseguir los datos, bueno, efectivamente hay limitaciones a nivel de las agencias acá para poder obtener los datos. Pero igual está el tema allí y no se va a desaparecer porque las evidencias van a ser tan brutales que aunque corran y se escondan, no van a poder. Sí, pero es cuando el destino nos alcance. Sí, exacto. Un poquito así cuando el destino nos alcance. Está bien. Ya nos alcanzó, Sí, Ya nos alcanzó. sí, ya nos alcanzó. exacto. Eh, Bueno, Leli, quiero darte las gracias por este seminario, darte a ¿Mm? que sigas participando con nosotros en esta actividad de divulgación de esta investigación tan importante que realizar. Bien, en donde espero que podamos contar contigo para otras actividades. Por supuesto que sí. Pero bueno, les doy de nuevo las gracias ah, bueno, por la acogida y por la invitación y bueno, siempre a la orden para otra oportunidad.